Aquí están los protagonistas de la actualidad política. Son las 2 de la tarde, 38 minutos. Nosotros continuamos en Actualidad Política por Telemedellín Radio. Saludo especial para quienes nos ven y nos escuchan a través de radio.telemedellín.tv, para quienes nos están viendo en el Facebook Live de Actualidad Política, de Telemedellín Radio y del periódico Inforiente. Abrazo para los amigos del Oriente Antioqueño que también están conectados a esta hora. Es protagonista de la actualidad política una concejal muy joven, muy activa. Ya la hemos tenido varias veces aquí en cabina y a través de teléfono, hablando de diferentes temas, y la hemos querido volver a llamar porque se sigue dando, digamos, a conocer, o sigue además batallando con un tema que es bien importante, que está relacionado con todo el tema de equidad de género, del respeto por los derechos de la mujer, y además también se ha caracterizado por manejar temas de niñez. Carolina Pérez, estamos hablando de la concejal Daniela Maturana. Específicamente, ¿qué fue lo que pasó esta semana en el Consejo y por qué vuelve nuevamente a ser relevante el tema de la equidad de género? Bueno, resulta que esta semana en el Consejo se ha estado debatiendo la política pública para la igualdad de género de las mujeres rurales y urbanas de Medellín. Sí. Es una política que tiene unas cifras muy interesantes que ya muy seguramente nuestra invitada Daniela Maturana nos hablará y nos expondrá, en la que se evidencia esas brechas de género en Medellín que siguen siendo muy significativas. Por eso la tenemos a ella como invitada. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes para ti, para toda la mesa y para todos los oyentes. ¿Cómo han estado? Muy bien, muchísimas muy gracias. Bueno, entonces, cuéntenos usted de qué se trata la política pública y cómo va a beneficiar a las mujeres de la ciudad esta política. Bueno, la política pública para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales de Medellín es una política pública, una carta de navegación, como a mí me gusta llamarlo, es decir, una carta que nos traza hacia dónde debe ser el futuro de las mujeres de nuestra ciudad. Y es una política pública que quedó en el plan de desarrollo municipal de nuestro alcalde Federico Gutiérrez y que lleva 3 años en construcción y que por fin llegó al Consejo de Medellín. Esta política pública lo que hace es identificar una problemática, un problema público, como su nombre lo dice, y también identificar metas, acciones y algunos instrumentos de política pública para solucionar esos problemas que ahora hablábamos. Y de ahí se encontraron 6 dimensiones o 6 ejes temáticos en los cuales dijimos hay que priorizar el accionar del gobierno, del sector privado, de las organizaciones sociales, para que podamos disminuir las diferencias que hay entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son esas 6 dimensiones? Son seguridad, paz, participación política y social, autonomía económica, educación y salud. Ahí identificamos unas realidades que de pronto Carolina mencionaba ahora. Por ejemplo, está comprobado que las mujeres en Colombia y en Medellín pasan 7 horas en todo el tema de economía del cuidado. ¿Qué es la economía del cuidado? Es todo lo que tiene que ver con cocinar, lavar, planchar, hacer las tareas del niño y demás. Entonces, por eso decimos que las mujeres cumplimos una triple jornada en la ciudad. Nos levantamos, desayunamos, hacemos el desayuno del esposo, de los hijos, preparamos la lonchera, el almuerzo, nos vamos a trabajar y llegamos y tenemos que hacer tareas. Eso, ¿por qué representa una problemática esa triple jornada de la mujer? Porque la mujer queda con menos tiempo para poderse formar, educar, para poder incluso ir a la clínica o a un hospital a hacerse exámenes de salud, para poder estar con las amigas, relajarse, no estar tan encerrada en el hogar. Entonces esas son como algunas de esas cifras que nosotros encontramos. En materia de seguridad, el 87.4% de las víctimas de violencia sexual en Medellín son mujeres. Y ahora Oscar hacía la introducción que también trabajamos mucho por los niños, las niñas y los adolescentes. Pues ¿cómo les parece que de esos casos el 77% son contra niños de entre los 0 y los 18 años? Es decir, siguen siendo las mujeres las que están más inseguras en su ciudad, más inseguras en el espacio público, más inseguras dentro de su propia casa y que tienen agresiones por parte de sus parejas o exparejas, entre otras.
Adicionalmente, cifras como estas, el 63% de los ninis, ustedes han visto que Alejandro Duda, el secretario de Juventud, ha hablado mucho de esos niños que ni estudian ni trabajan entre los 14 y 28 años, que desertaron del colegio, tampoco están trabajando, que están en la calle, y vemos que una gran porción de esos ninis son mujeres que están hay veces y que desertan del colegio y no consiguen empleo por una problemática que hoy incluso ahora a las 3 tenemos una comisión accidental, que ustedes saben que hemos seguido muy de cerca esta problemática, que es la del embarazo adolescente o embarazo a temprana edad, y sabemos que un embarazo a temprana edad pues retrasa el desarrollo de una mujer entre 7 y 8 años comparado con el de un hombre. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque nosotros nacemos con un sexo biológico, macho o hembra, ¿cierto? Vagina o pene, pero hay un constructo social que es el género, que es lo femenino. Entonces nos han dicho siempre, las mujeres usan rosado, las mujeres bailan ballet, las mujeres lavan, planchan, cocinan, los hombres son los que trabajan y traen la plata, ¿cierto? Entonces se ha construido un sistema un poco patriarcal. Y esa distribución de roles en la sociedad es lo que ha hecho que nosotros no tengamos acceso a algunas oportunidades. Un caso muy concreto es que apenas hace 61 años las mujeres pudimos votar en Colombia, pero ¿hace cuánto estamos eligiendo presidentes? ¿Hace cuánto estamos hablando de política? ¿Hace cuánto tenemos consejos municipales? ¿Hace cuánto tenemos congresos? Y apenas hace 61 años podemos votar, y hoy apenas representamos el 20% del Congreso, de los consejos, de las alcaldías y de las gobernaciones. Daniela, bueno, todas estas cifras y todo lo que usted nos cuenta es demasiado interesante, y además está dentro, está esta política de género, está también con el lineamiento de lo que es la Ley Nacional de la Violencia contra las Mujeres, la Ley 1257. Esta semana precisamente se realizó acá en Medellín un evento en que ONU Mujeres y presentaron los avances después de 10 años de esa ley. Sí. De una de las cosas que me quedó ahí como en la pregunta dentro del balance de esa ley, es que en la ley se supone que debe haber una cátedra obligatoria en todos los colegios en donde se eduque con base, que haya educación basada en el género, en donde se evidencien todas estas desigualdades y se empiece a pensar en una salida pues como más equitativa, con más equidad de género desde la base, desde los colegios, desde las universidades. En esta política pública hay algo que se tenga desde ahí, desde la política para la educación, para tener ese cambio, como lo dice la ley. Claro que sí, esa ley es muy importante porque es la conocida Rosa Elvira Celi. Conocemos ese caso de Bogotá, de esta mujer que asesinaron y violaron brutalmente, y tú tienes razón, esto incluso dentro del marco estratégico de la política pública nos dice que tiene que haber una transformación cultural, una transformación de esos imaginarios y estereotipos de género. ¿Y eso cómo se transforma? Desde el hogar, desde el colegio, desde la educación, que a la niña no le regalen la cocineta, también se la pueden regalar al niño, ¿cierto? Siempre nos dijeron los carros para los niños y la cocineta para las niñas. Los niños también pueden cocinar, los niños también pueden ser chefs. Y hay una cátedra efectivamente que siento que en el país no se ha cumplido. Ustedes saben de pronto un poco el reto, y es que muchas veces se confundió con el tema de la ideología de género, ¿cierto? Y todo lo que tenía que ver y se relacionó mucho con la población LGBTI, la orientación sexual, la diversidad sexual y la identidad de género. Entonces acá lo que nosotros decimos, incluso yo estoy haciendo un diplomado de la Alcaldía de Medellín en equidad de género, y si ustedes ven, hasta las 7 semanas de gestación, los bebés, los fetos de una hembra y los fetos de un macho son exactamente igual. Solo a las 7 o 8 semanas es que empieza a haber diferenciaciones, y hay 5 niveles de qué es un macho y una hembra. Entonces por eso hay veces tenemos una población trans, y esa niña que dice, bueno, yo no me siento niña, yo quiero ser como un niño y empezarme a vestir como un niño, y hay un montón pues de un entramado que es complejo de entender, incluso la intersexualidad. Entonces el género lo que nos permite, y lo que decía Caro, es identificar esos roles, esos imaginarios de qué es lo femenino y qué es lo masculino. Y si ustedes miran, yo pongo un ejemplo, eso es tan
cultural que a nosotros nos dicen acá, las faldas en Colombia las usan las mujeres, pero en Escocia las usan los hombres, en África la tribu Masái usa vestidos y faldas. Sí. Entonces miren ese tipo de construcciones y de transformación cultural. Incluso en el Código Civil colombiano hace mucho tiempo nos decían que la patria potestad era en cabeza del hombre, que era el hombre el que llevaba los alimentos, los recursos a la casa, que cuando se divorciara de su esposa, la esposa no podía tener bienes y demás. Incluso lo más duro que a mí me parecía increíble que estaba en ese Código Civil colombiano era que el hombre le podía pegar a la mujer si creía que se estaba equivocando. Entonces miren que hay que empezar a encontrar esas imaginarios que hay en las instituciones, que hay en nuestra sociedad, empezar a deconstruir esto, a reaprender, porque todos crecimos con esa visión de un hogar, papá, mamá se queda en casa, papá trae la comida, y creo que apenas estamos despertando. Venga, nosotros somos responsables y somos corresponsables de la familia, somos responsables y somos corresponsables de nuestra sociedad, de esa transformación, y en últimas lo que se pretende es que las mujeres podamos tener una ciudad y una sociedad que nos permita estar libres, decidir, obviamente sin pasar por encima de ninguna persona. Perfecto. Pero que entendamos que tenemos unos derechos y que podemos tener una sociedad que nos permita disfrutar esos derechos. Pues concejal Daniela Maturana, usted ha sido muy juiciosa con este tema. Nosotros por supuesto vamos a continuar muy pendientes de cómo evoluciona la política pública de equidad de género en Medellín. Ya lo decía usted, era un tema en el que se estaba en deuda en la ciudad, ya por fortuna empieza a tomar más forma, y pues lo ideal es que se pueda materializar para, por supuesto, cada vez tener más equidad de género, más respeto por los derechos de las mujeres, más igualdad y sobre todo atacar más la violencia intrafamiliar, que también está afectando bastante a nuestra sociedad. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros aquí en Actualidad Política de Telemedellín Radio. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los oyentes. Una vez sea aprobada esta política pública en el Consejo, viene un trabajo muy importante donde los queremos invitar a todos ustedes y a todos los oyentes, que es construir ya ese plan de acción, qué estrategias, qué herramientas, qué instrumentos vamos a tener para materializar lo que quede en esta política pública. Así que el trabajo no se acaba, por el contrario, continúa y es mucho más fuerte, pero ahí vamos a estar liderando este tema desde el Consejo de Medellín. Un abrazo para ustedes. Muy bien, las 2 de la tarde, 50 minutos, una nueva pausa, ya viene el diputado.